Vamos a ver los distintos tipos de campos que hay. Un campo es clave cuando su contenido es único. Por ejemplo, un campo clave puede llegar a ser número de legajo dentro de una empresa. ¿Por qué? Y porque dos personas no tienen el mismo número de legajo. Un campo clave puede ser número de quill. ¿Por qué? Porque no hay dos personas que tengan el mismo número de quill. Si voy a buscar por un campo, se dice que ese campo es índice. De acuerdo a lo que devuelve, puede ser índice único o índice duplicado. Voy a buscar por número de documento. Si voy a buscar por número de documento, entonces será índice único, porque al poner ese número de documento me trae uno solo. ¿Por apellido? Sí, pero cuando pongo un apellido puede traer más de uno. Entonces se dice que ese es índice duplicado. Después tenemos campos obligatorios y los no obligatorios. ¿Qué significa que es obligatorio? Que sí o sí lo tenemos que cargar. Por ejemplo, código postal es obligatorio porque todos tenemos un código postal. Pero quizás dirección de email no es obligatorio porque hay gente que no tiene dirección de email. ¿En qué consistiría el trabajo práctico? Bueno, ustedes lo que tienen que hacer es llenar 5 campos claves y justificar por qué son claves. Yo les voy a dar por cada uno un ejemplo. Por ejemplo, voy a decir que el campo clave es número de legajo. Justificar. No hay dos números de legajos iguales dentro de la empresa. Otro podría ser quill. El mismo criterio. No hay dos números, no hay dos números de quill. Así poner tres más. Índice único. Recordemos que índice único es aquel que no se va a repetir. Entonces, por ejemplo, en un comercio, el código de artículo es índice único. Yo voy a buscar por código de artículo. ¿Y por qué digo que es índice único? Y porque no hay dos artículos con el mismo código. Voy a poder buscar por número de historia clínica. Entonces digo que sí. Cuando tipeo ese número de historia clínica, ¿me va a traer más de uno? No, me trae uno solo. Entonces digo que historia clínica es índice único, no en un ojo, en una obra social no hay dos historias clínicas con el mismo número. ¿Por qué digo en una obra social? Y porque puede llegar a ser que en más de una obra social se repite el número de historia clínica. Índice duplicado. ¿Puedo buscar por apellido? Sí. ¿Y qué pasa cuando busco? Y me va a traer más de uno, porque si tipeo García, me va a traer más de uno. Entonces digo que por el hecho de ir a buscar es índice. Entonces digo, apellido. Perdón, apellido. Como voy a poder buscar por apellido, digo que es índice. ¿Y por qué digo que es duplicado? Con el mismo apellido puede traer más de una persona.
O sea, si escribo a García, va a traer más de un García, todos los Garcías que hay. Podría llegar a decir que si tipeo el número de la materia, va a traer más de un alumno que está dentro de esa materia. O sea que hay campos que son duplicados que voy a buscar. Por ejemplo, provincia. Voy a buscar por provincia. Y me va a traer más de uno. ¿Por qué? Y porque va a haber más de uno que viva dentro de la misma provincia. Varios pueden vivir en la misma provincia. ¿Hasta acá está bien? Así ustedes deberían llenar los campos. Ahora, el más fácil, ¿cuándo un campo es obligatorio? Un campo es obligatorio cuando sí o sí lo tengo que llenar. Por ejemplo, un campo obligatorio puede ser apellido. ¿Y por qué? Y porque todos tenemos apellido. No hay personas sin apellido. Otro campo obligatorio puede llegar a ser nombre. ¿Por qué? Y porque todos tenemos un nombre. No hay personas sin nombre. ¿Hasta acá está bien? No obligatorio. Un campo no obligatorio es aquel que puede llegar a permitir que no lo cargue. Por ejemplo, piso. ¿Por qué piso no es obligatorio? Y porque hay gente que vive en planta baja. Entonces, mejor dicho, hay gente que vive en casa. Entonces yo el campo piso no lo cargo. Entonces, hay personas que viven en casa. Y piso no lo cargo. Otro podría llegar a ser número de celular. Hay gente que no tiene celular. Entonces, como hay personas que no tienen celular. Hay situaciones en las cuales se da que ese campo puede venir en blanco. ¿Por qué? Y porque no hay posibilidad de poderlo cargar. Número de calle podría ser un campo no obligatorio. Hay gente que vive en la provincia donde vive en calle sin número, o sea que yo no lo tengo que cargar. Haciendo un pequeño repaso, entonces nos vamos a encontrar con que un campo clave es aquel que es único, es el que identifica a la persona. Por ejemplo, número de legajo. El número de legajo dentro de la empresa es un campo clave porque lo está identificando a esa persona. El número de quill en el registro de la FIP es un campo clave. Cuando voy a poder buscar por un campo se va a llamar índice. Y puede ser índice único o puede llegar a ser índice duplicado. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Y si voy a buscar por el campo y siempre me va a traer uno solo, lo voy a llamar índice único. Por ejemplo, en una empresa el código de artículo es índice único. ¿Por qué? Porque con ese artículo tiene identificado al producto. En una obra social, el número de historia clínica es índice único. Puedo buscar por historia clínica y siempre me va a traer uno. Índice duplicado. Son aquellos campos que puedo definir, que voy a buscar y que cuando me trae el resultado me trae más de uno. Por ejemplo, apellido. Escribo García, me va a traer más de un García. En provincia escribo Buenos Aires y me va a traer más de uno que vive en Buenos Aires. O sea que esa búsqueda que estoy haciendo me va a permitir a mí ver el resultado de más de una persona. Continuamos. Un campo es obligatorio. ¿Cuándo? Cuando sí o sí lo tengo que cargar. O sea que tengo que cargarle algo al campo. Por ejemplo, apellido es un campo obligatorio, porque no lo puedo dejar en blanco. Todos tenemos un apellido, algo hay que cargarle. Nombre es obligatorio, porque todos tenemos un nombre, hay que cargarlo. Y después, ¿qué tenemos? Tenemos los campos no obligatorios. Son aquellos que se puede dar la situación de que quizás los deje en blanco. Por ejemplo, el campo piso. Para alguien que vive en una casa, el campo piso tendría que dejarlo en blanco.
Para alguien que vive en un departamento lo tendría que llenar, pero no es obligatorio, porque si no tendría que obligar a la persona que vive en casa que ponga algo. Número de celular. No toda la gente tiene un celular. Entonces, pensando que alguien no tenga un celular, yo el campo número de celular no lo hago obligatorio. La justificación es que ustedes escriban el por qué designaron que es obligatorio, el por qué designaron que no es obligatorio, el por qué designaron que es índice único o índice duplicado o clave.